¿Alguna vez te has sentido desconectado de alguien que amas, como si la relación se estuviera desmoronando sin remedio? En este video, voy a contarte cómo un simple sobre rojo se convirtió en la chispa que cambió todo en mi vida. Lo que parecía ser solo un detalle insignificante resultó ser la clave para recuperar la conexión con mi hijo y transformar nuestra relación. Quédate hasta el final para descubrir cómo logramos romper el muro que nos separaba y reconectar de una manera que nunca imaginé posible. El verano había llegado con un calor asfixiante, y mi casa retenía el aire pesado, junto con el hastío de una rutina que parecía inquebrantable. Cada rincón del hogar estaba impregnado de esa atmósfera densa, atrapando mis pensamientos y emociones sin salida. Los días parecían repetirse interminablemente, sin esperanza de cambio. Todo cambió el día en que vi aquel sobre rojo sobresaliendo del buzón, rompiendo la monotonía de un día cualquiera. El color rojo vibrante parecía casi un desafío al gris cotidiano que se había vuelto mi vida. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y temor, como si supiera que lo que estaba dentro cambiaría algo importante. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro, una vieja fotografía desgastada me llevó de vuelta a la playa con mi hijo pequeño. Recordé el olor del mar, la brisa acariciando nuestro rostro, y cómo el sol hacía brillar su cabello dorado. Su sonrisa brillaba en ese recuerdo con una intensidad que casi podía sentir, y el mensaje escrito atrás, ¿dónde estás ahora? La fotografía me hizo darme cuenta de lo mucho que habíamos cambiado. Mi hijo ya no era el niño sonriente de la playa, había crecido, y entre nosotros se había levantado un muro de distancia, un muro que parecía hacerse más alto y más grueso con cada día que pasaba. Las conversaciones que alguna vez fueron largas y llenas de risas ahora eran apenas monosílabos. Las preguntas se reducían a simples frases prácticas: ¿qué quieres para cenar? ¿O a qué hora llegas? Cada vez que intentaba hablar con él, sentía un dolor profundo, una sensación de pérdida que me pesaba en el corazón. Me dolía que aquello que antes era tan natural ahora pareciera casi imposible. No había profundidad, no había auténtico interés, solo palabras que se decían por cumplir. Las conversaciones eran superficiales, nuestras interacciones, frías. Cada vez que intentaba acercarme, sentía que mi hijo se cerraba un poco más, como si mis intentos de conexión solo lograran empujarle más lejos. Sentía una ausencia dolorosa, una desconexión que no sabía cómo salvar. Cada vez que lo veía encerrado en su habitación, aislado, me preguntaba si en algún momento había sido yo la que se había alejado primero. Quizás había estado tan absorta en mis propias preocupaciones y miedos que no había notado cómo mi hijo me necesitaba. Mi esposo, inmerso en su trabajo, no pareció notar lo que estaba pasando entre nosotros. Sus reuniones interminables y sus constantes viajes de negocio lo mantenían ocupado, y aunque siempre parecía estar ahí físicamente, emocionalmente estaba tan distante como nuestro hijo. La soledad se volvía un peso que ya no podía soportar. Me sentía atrapada en un ciclo sin fin de días idénticos, y cada día que pasaba, la tristeza se hacía más profunda. Sentía que nuestra familia era como una casa llena de grietas, y cada día que pasaba sin hacer algo al respecto, esas grietas se hacían más profundas y amenazaban con derrumbarlo todo. Lo más doloroso era la sensación de impotencia, el saber que algo estaba mal pero no tener idea de cómo arreglarlo, de cómo romper esa barrera y volver a acercarme a mi hijo. Sabía que si no hacía algo pronto, lo perdería para siempre, y esa idea me aterraba más que cualquier otra cosa. Con la fotografía como catalizador, decidí que tenía que hacer algo para recuperar a mi hijo. No podía seguir ignorando lo evidente, no podía permitir que la distancia entre nosotros se hiciera aún más grande. Recordé cómo solíamos pasar horas juntos, riendo y hablando sobre cualquier cosa. Sentí que ese vínculo especial se había desmoronado y no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo nos convertíamos en completos desconocidos. Un día, después de reunir el valor suficiente, me acerqué a su puerta. Me quedé allí por un momento, escuchando el suave murmullo de la música que salía de su habitación y viendo cómo la luz tenue se filtraba por debajo de la puerta. Dudaba si debía o no interrumpirlo, sintiendo el peso del silencio del pasillo y el latido acelerado de mi corazón. Podía escuchar el débil sonido de la música que salía de sus auriculares. A pesar de mis dudas, llamé suavemente a la puerta. No hubo respuesta, pero no me di por vencida.
Empujé la puerta con cuidado y, al asomarme, lo vi sentado en su cama, con los auriculares puestos y la mirada perdida en el techo, aislado en su propio mundo. Parecía tan distante, tan ajeno a todo lo que lo rodeaba. Era como si estuviera construyendo un muro a su alrededor, y yo no sabía cómo derribarlo. Me quedé allí, observándolo por unos segundos, tratando de recordar al niño que solía correr hacia mí con una sonrisa en el rostro. Sentí una punzada en el pecho al darme cuenta de lo mucho que habíamos cambiado. No quise molestarlo, así que cerré la puerta con cuidado y me alejé, pero algo en mi interior me dijo que no podía seguir ignorando la distancia entre nosotros. Sabía que si quería que las cosas cambiaran, tenía que ser más persistente, tenía que encontrar una manera de romper ese muro, aunque fuera ladrillo a ladrillo. Esa noche, mientras estaba sentada en el salón, me encontré pensando en diferentes formas de acercarme a él. Recordé cómo le gustaban las noches de juegos de mesa y cómo solíamos construir castillos de cartas. Quizás, solo quizás, si encontraba algo que aún le interesara, podría usarlo como un puente para llegar a él. No iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. La sensación de vacío era demasiado pesada y el miedo de perderlo definitivamente era algo que no podía aceptar. Tenía que luchar por nuestra relación, sin importar cuántos intentos fallidos me tomara. Para crear una oportunidad de acercamiento, decidí intentar reparar el viejo armario de la entrada, una tarea que habíamos dejado pendiente por meses. Había algo simbólico en esa reparación, algo que representaba la necesidad de arreglar también las grietas invisibles de nuestra relación. Llamé a mi hijo para que me ayudara, esperando que esta pequeña tarea pudiera ser una forma de acercarnos, aunque fuera un poco. Para mi sorpresa, se acercó con un martillo enorme, haciendo una broma sobre su inutilidad y la exageración de la herramienta. Su sonrisa burlona, aunque pequeña, fue un alivio. Sentí que, al menos por un momento, había logrado romper esa barrera invisible que nos separaba. Empezamos a trabajar, y mientras lo hacíamos, intenté hablarle de cosas triviales, esperando que se abriera un poco más. Aunque la situación se volvió un poco caótica cuando el martillo terminó cayendo sobre mi pie, causando un dolor intenso, lo más importante fue lo que sucedió después. En lugar de alejarse o encerrarse en su habitual indiferencia, mi hijo se quedó a mi lado, se preocupó por mí y, entre risas, me ayudó a sentarme. Pude ver en su rostro una expresión de genuina preocupación, sus cejas fruncidas y su mirada atenta, algo que no había visto en mucho tiempo. Mientras me ayudaba, su sonrisa se volvió más amplia, y sus ojos parecían brillar con una mezcla de alivio y alegría. Fue un momento doloroso, sí, pero también fue un momento de conexión. Lo vi reírse, quizás de la torpeza de ambos, y ese pequeño gesto me llenó de esperanza. Fue un pequeño destello del vínculo que habíamos perdido, una chispa de lo que alguna vez habíamos compartido. Lo vi reírse, quizás de la torpeza de ambos, y ese pequeño gesto me llenó de esperanza. Fue un pequeño destello del vínculo que habíamos perdido, una chispa de lo que alguna vez habíamos compartido. Después de que el dolor comenzó a disminuir, continuamos con la reparación. A pesar del accidente, mi hijo decidió quedarse y terminar el trabajo conmigo. Me di cuenta de que, aunque no lo dijera con palabras, también quería intentar reconectar. Mientras ajustábamos las bisagras y hacíamos pruebas para que las puertas cerraran bien, hubo pequeños momentos de complicidad. Le hice un comentario sobre cómo, cuando era pequeño, siempre quería arreglar todo con un martillo de juguete, y él sonrió, recordando esas épocas. Fue como si, por un instante, las barreras se hubieran desmoronado un poco y pudiéramos vernos como antes. Al terminar, el armario no quedó perfecto, pero tampoco importaba. Lo que realmente importaba era que habíamos logrado trabajar juntos, reírnos juntos, y compartir un momento que hacía mucho tiempo no teníamos. Ese día supe que, aunque fuera paso a paso, estábamos avanzando hacia algo mejor. Sentí que había logrado plantar una semilla de esperanza, una oportunidad para seguir intentándolo, para seguir buscando más momentos como ese. Después del incidente del martillo, intenté abrirme con él. Le enseñé la fotografía y le dije cuánto extrañaba los tiempos en que éramos cercanos. Me tomé mi tiempo para explicarle lo felices que éramos antes,
como solíamos pasar cada momento juntos, riendo, explorando el mundo y compartiendo nuestros sueños. Mi hijo, sorprendido, miró la imagen en silencio. Podía ver cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de recuerdos y emociones. Esto fue hace mucho, dijo finalmente, con una voz distante, pero llena de una tristeza que no podía ocultar. Esa tristeza era palpable, como si ambos estuviéramos de luto por algo que habíamos perdido sin darnos cuenta. Intenté leer sus expresiones, sus gestos, quería entender lo que estaba sintiendo en ese momento. Vi cómo sus dedos se cerraban ligeramente alrededor de la foto, y un pequeño suspiro escapó de sus labios. Aunque no quiso hablar más, sentí que mis palabras habían tocado algo dentro de él, una parte suya que aún se aferraba a aquellos recuerdos felices. Sentí una especie de desconcierto en sus ojos, como si estuviera luchando con pensamientos que no quería expresar en voz alta. Me di cuenta de que, tal vez, había abierto una puerta a sentimientos que la había enterrado muy profundo, tal vez por miedo, tal vez por resentimiento. Quise decirle algo más, pero sabía que insistir en ese momento solo haría que se cerrara otra vez. Decidí esperar, dejarle el espacio que necesitaba. Su salida abrupta me dejó con cierta tristeza, pero también con la esperanza de que había logrado acercarme un poco más a él. Mientras lo veía alejarse, pude notar que su paso era más lento, como si hubiera algo que lo estuviera deteniendo, quizás una pequeña parte del que aún quería quedarse y continuar la conversación. Me quedé sola en la sala, sosteniendo la fotografía que la había dejado atrás, y una lágrima rodó por mi mejilla. Sin embargo, esta vez no era solo tristeza, también había esperanza, una luz que me decía que aún podíamos encontrar el camino de vuelta. Esa noche, me senté en el salón, mirando la fotografía una vez más. Recordé el día en que fue tomada, el sol brillando sobre nosotros, su risa resonando junto al mar, y como en ese momento pensé que siempre estaríamos así, juntos, felices. Me di cuenta de que esa imagen no era solo un recuerdo del pasado, sino también un símbolo de lo que aún podíamos recuperar. Estaba dispuesta a luchar por eso, por esa conexión que aún veía en sus ojos, aunque solo fuera una chispa. Sentí que había comenzado algo que quizás podría ayudar a sanar la distancia entre nosotros, y estaba decidida a no dejarlo ir. Sabía que este era solo el primer paso de muchos que tendríamos que dar, pero estaba lista para cada uno de ellos. Una mañana, lo encontré luchando con su portátil descompuesto. La frustración era evidente en su rostro, y podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba arreglar el dispositivo. Era como si cada problema con el portátil representara algo más profundo, una batalla interna que no podía ganar. En un gesto poco habitual, aceptó mi ayuda, y eso para mí ya era un pequeño triunfo. Me senté a su lado, y juntos comenzamos a trabajar en el problema. Al principio, la tensión era palpable. Podía sentir cómo su incomodidad llenaba el espacio, y cada intento fallido de reparar el portátil parecía aumentar su desesperación. Intenté mantener la calma, hablarle con suavidad, y guiarlo a través de los pasos sin apurarle. Poco a poco, comenzó a relajarse. Noté cómo sus hombros se aflojaban, cómo su respiración se hacía menos entrecortada. Fue un cambio sutil, pero significativo. Mientras trabajábamos, compartí algunas historias de cuando era joven, intentando distraerlo de la frustración del momento. Le hablé de cómo, en mis tiempos de universidad, los ordenadores eran todavía más complicados y cómo cada reparación se volvía una aventura de la que siempre salíamos con algún aprendizaje. Él sonrió levemente, y aunque no era una gran sonrisa, era la primera señal de que empezaba a sentirse más cómodo. Aún en medio de sus frustraciones, él se dejó aconsejar. Seguimos trabajando juntos, probando diferentes soluciones. Cada pequeño avance que hacíamos era una victoria que celebrábamos con una sonrisa. Era un progreso lento, pero lo más importante era el cambio que veía en su actitud. Más vale tomarse un descanso, le dije suavemente cuando vi que comenzaba a tensarse de nuevo. Le señalé la importancia de respirar, de dar un paso atrás para ver las cosas desde otra perspectiva. Para mi sorpresa, él asintió y respiró profundo, como aceptando que, al menos por ahora, no tenía por qué luchar solo. Fue un momento conmovedor, porque era la primera vez en mucho tiempo que veía a mi hijo permitirse aceptar ayuda sin sentirse débil.
En ese instante, entendí que no era solo el portátil lo que necesitaba reparación, había algo más profundo que estábamos trabajando en ese momento, un vínculo que, aunque debilitado, todavía podía salvarse. Después de unos minutos de descanso, volvimos a intentarlo. Esta vez, la tensión se había disipado un poco más, y la atmósfera era más ligera. Le enseñé cómo ajustar algunos cables y él me escuchó con atención, como si realmente quisiera aprender. Podía ver el brillo en sus ojos, un brillo que me recordaba al niño curioso que solía ser, siempre deseoso de explorar y comprender cómo funcionaban las cosas. No pude evitar sentir una profunda gratitud por ese momento. Mientras seguíamos trabajando, me di cuenta de que no era solo el portátil lo que intentábamos arreglar, también estábamos reparando nuestro vínculo. Cada pequeño avance, cada sonrisa compartida, era un paso más hacia la reconexión que tanto anhelaba. Al final, aunque no logramos dejar el portátil perfecto, lo más importante fue el tiempo que compartimos y la sensación de haber recuperado, aunque fuera solo un poco, la cercanía que habíamos perdido. Intenté hacer algo diferente y lo invité a caminar al parque. Fue difícil al principio, ya que había una tensión palpable entre nosotros, una incomodidad que parecía llenar el espacio a nuestro alrededor. Al principio, las palabras eran triviales, comentarios sobre el clima, sobre los árboles y la gente que pasaba a nuestro alrededor. Cada frase parecía flotar en el aire sin hacer mucho impacto. Pero con el tiempo, la barrera empezó a romperse, lentamente pero de manera firme. Mientras caminábamos, noté cómo sus pasos se volvían menos rígidos y cómo su expresión, antes tan cerrada, empezaba a relajarse. Empezamos a hablar sobre cosas más personales, aunque aún de manera cautelosa. Hablé sobre mis propios miedos, sobre cómo a veces también me sentía perdida y atrapada en la rutina. Era algo que nunca antes le había contado, y pude ver que le sorprendió. No dijo mucho, pero me escuchaba con atención, y eso ya era un gran avance. Se detuvo en seco en un momento, y luego de un largo silencio, confesó sentirse atrapado. Sus palabras salieron con dificultad, como si estuviera admitiendo algo que llevaba guardado muy dentro de sí. Fue la primera vez que lo vi bajar la guardia, y aunque mi corazón se apretó al ver su angustia, también me sentí agradecida de que me estuviera dejando entrar en su mundo de nuevo, aunque fuera solo un poco. Sentí un nudo en la garganta mientras lo escuchaba hablar, y pude ver en sus ojos un atisbo de tristeza, como si hubiera llevado ese peso durante mucho tiempo. Era un momento difícil, pero también un paso hacia expresar lo que había guardado. Le puse una mano en el hombro de manera suave y reconfortante, sin decir nada, solo para que supiera que estaba allí para él de una forma que no invadiera su espacio. No era necesario decir nada más en ese momento, mi presencia era suficiente. Continuamos caminando en silencio durante un rato más, y aunque no hablábamos, había una sensación de conexión que no habíamos tenido en mucho tiempo. Miré los árboles alrededor, las hojas moviéndose suavemente con el viento, y pensé en lo frágil y al mismo tiempo lo resistente que podía ser nuestro vínculo. Le conté una anécdota de cuando él era pequeño, cómo solíamos pasear por ese mismo parque y cómo siempre quería subirse a los columpios. Él sonrió, y aunque la sonrisa fue pequeña, fue genuina. Ver ese destello de felicidad en sus ojos me llenó de esperanza. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un gran árbol, y por primera vez en mucho tiempo, hablamos sin prisas. Hablamos sobre sus preocupaciones en la escuela, sobre sus amigos, y sobre cómo a veces sentía que nadie lo entendía. Fue difícil para mí escuchar algunas de sus palabras, darme cuenta de cuánto había estado luchando solo. Pero al mismo tiempo, me alegraba que finalmente se sintiera lo suficientemente seguro como para compartirlo conmigo. Le dije que siempre estaría ahí para él, sin importar qué, y aunque no respondió de inmediato, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. No lloró, pero el simple hecho de ver esa vulnerabilidad me hizo sentir más cerca de él. Antes de volver a casa, él se volvió hacia mí y me dijo que apreciaba el paseo. Fue una frase simple, pero llena de significado. Sabía que ese momento había sido importante, que habíamos logrado romper, aunque fuera solo un poco, el muro que nos separaba. Mientras regresábamos, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos avanzando juntos hacia algo mejor. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer,
pero ese pequeño avance era un rayo de esperanza que no pensaba dejar escapar. Al llegar a casa, nos despedimos con una mirada que decía más que 1000 palabras. Sentí que estábamos empezando a reconstruir el vínculo que tanto habíamos añorado. El sobre rojo no dejaba de rondar mi cabeza. Era como si ese pequeño objeto vibrante tuviera el poder de traer a la superficie todo lo que habíamos evitado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras limpiaba la sala, él se acercó tímidamente con algo en las manos. Era su cuaderno. Lo miré, notando la mezcla de nervios y determinación en su rostro. Yo dejé el sobre en el buzón, confesó, con una mezcla de vergüenza y alivio. Dentro del cuaderno, encontré reflexiones y sentimientos que jamás me había contado, pensamientos crudos y sinceros que me hicieron darme cuenta de cuánto había estado luchando solo. Vi páginas llenas de anotaciones sobre sus miedos, sus frustraciones, y sobre cómo anhelaba poder hablar conmigo, pero no sabía cómo hacerlo cara a cara. Cada palabra era un eco de su soledad y de su necesidad de conexión. Descubrí que había intentado acercarse a mí de esa manera porque no encontraba la forma de romper el silencio entre nosotros. Había garabatos de intentos fallidos de hablarme, de momentos en los que quiso decirme lo que sentía pero el miedo lo detuvo. Me dolía leer aquello, pero al mismo tiempo, me sentía agradecida de que hubiera decidido compartirlo conmigo, aunque fuera a través de un cuaderno. Era una puerta abierta a su corazón, y yo quería atravesarla con todo el amor que pudiera ofrecerle. Mis emociones eran una mezcla de tristeza por el tiempo perdido y alivio porque aún había una oportunidad de reparar nuestra relación. Cada línea que leía me hacía entender más profundamente su dolor y su necesidad de sentirse amado y comprendido. Él me observaba mientras leía, y aunque al principio parecía avergonzado, poco a poco vi cómo su postura se relajaba, como si el peso que llevaba encima comenzara a aligerarse. Me tomé mi tiempo para leer cada página, y al terminar, lo miré directamente a los ojos. No había necesidad de muchas palabras en ese momento, sabía que lo más importante era mostrarle que estaba allí para él, que entendía lo que me estaba compartiendo. Gracias por confiar en mí, le dije finalmente, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. No lloró, pero el simple hecho de que se permitiera sentir en mi presencia era un avance gigantesco. Esa tarde, nos sentamos juntos en el salón. Le conté sobre mis propios errores, sobre cómo a veces también me había sentido perdida y cómo había temido que el vínculo entre nosotros estuviera roto para siempre. Le hablé de mis recuerdos felices, de esos días en la playa y de cómo su risa llenaba mi mundo de luz. Él escuchó en silencio, y pude notar cómo sus ojos se suavizaban, como si finalmente entendiera que el amor siempre había estado allí, incluso cuando la vida parecía oscurecerlo todo. Decidimos, sin necesidad de decirlo explícitamente, que íbamos a trabajar juntos para sanar lo que estaba roto. Ese sobre rojo, que en un principio parecía una amenaza, se había convertido en un símbolo de esperanza y reconexión. Aún había tiempo, aún había un camino que podíamos recorrer juntos, y aunque sabíamos que no sería fácil, estábamos dispuestos a intentarlo. Con el corazón lleno de determinación, decidí que no podíamos dejar que el pasado definiera nuestro futuro. Esa noche, mientras cenábamos juntos, hablé con él sobre todo lo que había leído en su cuaderno. Fue una conversación sincera y cargada de emociones, en la que ambos nos prometimos intentarlo. Le conté cómo había leído sus palabras, cómo cada una de ellas había resonado profundamente en mí, despertando una mezcla de tristeza y esperanza. Le dije que entendía lo difícil que había sido para él abrirse, y que me dolía no haber estado más presente cuando más me necesitaba. Reflexioné en voz alta sobre cómo podía mejorar mi presencia en su vida, asegurándole que me comprometería a escucharlo más, a estar ahí sin distracciones, y a no dejar que las preocupaciones cotidianas se interpusieran entre nosotros. Él escuchó en silencio, pero en sus ojos podía ver el reflejo de todo lo que también quería decirme, incluso si aún no encontraba las palabras para hacerlo. Hablamos durante lo que parecieron horas. Me contó sobre las veces en que quiso acercarse a mí pero se sintió rechazado, sobre cómo la distancia se volvió un mecanismo de protección porque tenía miedo de ser herido. Cada palabra suya revelaba el dolor que había sentido, pero también habría una oportunidad para sanar y para entendernos mejor desde un lugar más sincero. Le aseguré que, aunque no siempre había sabido cómo demostrarlo, siempre lo había amado,
y siempre estaría dispuesta a escucharle, sin importar lo que tuviera que decir. Esa noche, mientras la comida se enfriaba en nuestros platos, compartimos una verdad que hacía mucho necesitábamos decir, que ambos teníamos miedo, pero también teníamos esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no todo estaba perdido. Aunque no todo podía arreglarse de inmediato, al menos estábamos dispuestos a intentarlo. Vi en sus ojos una chispa de alivio, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que había cubierto nuestra relación durante tanto tiempo. Al final de la cena, nos quedamos en la mesa, en silencio, pero era un silencio cómodo, un silencio que hablaba de entendimiento mutuo y de una promesa compartida. Sabíamos que no iba a ser fácil, que habría días en los que retrocederíamos en lugar de avanzar, pero lo importante era que estábamos juntos en esto, que ya no estábamos luchando solos. Antes de levantarnos de la mesa, lo miré a los ojos y le dije que estaba orgullosa de él, de su valentía al compartir sus sentimientos conmigo, de su disposición a intentar sanar lo que estaba roto. Él asintió, y aunque no dijo nada, pude ver que mis palabras habían llegado a donde debían. Me dio un pequeño abrazo antes de irse a su habitación, y aunque fue breve, fue uno de los abrazos más significativos que habíamos compartido en mucho tiempo. Sabía que ese gesto, por simple que fuera, era un símbolo de que estábamos avanzando, de que aún había esperanza para nosotros. Esa noche, cuando me fui a la cama, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era una paz completa, porque sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero era una sensación de alivio, de saber que habíamos dado un paso importante hacia adelante. Sabía que nuestro camino sería largo, que habría momentos difíciles, pero también sabía que, mientras estuviéramos dispuestos a intentarlo, siempre habría una oportunidad de reconstruir nuestro vínculo. Y eso, para mí, era más que suficiente. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa se sentía distinto, más ligero. Mi hijo y yo compartimos el desayuno en silencio, pero no era el silencio incómodo de antes, sino uno lleno de entendimiento. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Aún había mucho por hablar, mucho por sanar, pero estábamos avanzando. Mientras nos despedíamos antes de que él saliera de casa, me abrazó brevemente, y supe que ese pequeño gesto significaba más que 1000 palabras. Estábamos reconstruyendo nuestro vínculo, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante.